Su marido la quiso exponer con un video comprometedor, pero ella descubrió todo y fue por venganza. Valeria siempre había creído que la vida se trataba de construir un camino de esfuerzos y recompensas. Desde pequeña, su padre, don Julián, le enseñó que el éxito no era cuestión de suerte, sino de trabajo arduo y sacrificios. Ahora, como una arquitecta de renombre, dueña de una fortuna heredada y casada con un hombre que todos describían como perfecto, sentía que había alcanzado el sueño que tantos deseaban. El sol iluminaba la mansión que compartía con Santiago, un hombre que, a ojos de los demás, era el marido ejemplar. Siempre atento en público, con palabras dulces y gestos románticos que hacían suspirar a quienes los veían juntos. Sin embargo, Valeria llevaba semanas notando pequeños detalles que ensombrecían esa perfección. Miradas que no eran tan cálidas como antes, comentarios cortantes disfrazados de bromas y un vacío inexplicable que crecía entre ellos. Aquella mañana, mientras organizaba un desayuno para celebrar el aniversario de bodas de sus suegros, Valeria se esforzaba por ocultar su tristeza tras una sonrisa impecable. La casa estaba llena de flores, los mejores arreglos que había elegido personalmente. Su vestido de seda color crema la hacía lucir radiante, pero su interior estaba destrozado. Mientras supervisaba a los meseros, su amiga de infancia, Teresa, apareció para saludarla. Valeria, querida, siempre tan perfecta, comentó Teresa con una sonrisa genuina, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Pero dime, ¿cómo estás de verdad? Valeria tomó aire, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más difícil de disimular. Estoy bien, Teresa. Solo un poco cansada con tantos preparativos, respondió, evitando sostenerle la mirada por mucho tiempo. Teresa, sin embargo, conocía a Valeria mejor que nadie. Sabía cuando algo no estaba bien, pero respetó su silencio, prometiéndose a sí misma indagar más tarde. El evento transcurrió como Santiago esperaba, una oportunidad para lucirse. Con su traje impecable y su actitud de hombre encantador, caminaba entre los invitados, haciendo reír a todos con su humor ingenioso. Valeria, mientras tanto, mantenía su papel de esposa perfecta, aunque por dentro sentía que su vida se desmoronaba. Durante la cena, Santiago hizo un brindis que terminó por desgarrarle el corazón. Quiero dedicar este brindis a Valeria, mi esposa, quien ha sido mi mayor apoyo y la razón de mis éxitos. No sería el hombre que soy sin ella, dijo, mirando a todos los presentes con una sonrisa que irradiaba confianza. Valeria fingió sonreír, pero sus manos temblaban bajo la mesa. Ese hombre que la elogiaba frente a todos era el mismo que últimamente la ignoraba, que dormía en la habitación de huéspedes con excusas vagas y que parecía más interesado en sus negocios que en ella. Esa noche, mientras los invitados se iban y la casa quedaba en silencio, Valeria intentó hablar con Santiago. Santiago, necesito saber algo. ¿Estamos bien?, preguntó con voz temblorosa, mientras él se quitaba los gemelos frente al espejo de su despacho. Santiago la miró a través del reflejo, y por un momento sus ojos mostraron una dureza que nunca había visto antes. Claro que estamos bien, Valeria. Pero si te sientes insegura, tal vez deberías concentrarte más en cuidar lo que tenemos en lugar de cuestionarlo, respondió con frialdad, antes de darle la espalda y cerrar la puerta del despacho. Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. Esa noche, lloró en silencio en su habitación, abrazando la foto de su padre, el único hombre que siempre la había protegido. Algo estaba muy mal, pero aún no sabía cuán profunda era la traición que la esperaba. Al día siguiente, mientras Santiago estaba en una supuesta reunión, Valeria decidió organizar sus documentos financieros, algo que solía delegar en él. Al encender su computadora, notó un correo en la bandeja de entrada de Santiago que parecía sospechoso. La curiosidad la llevó a abrirlo, y lo que encontró la dejó helada. Un video. Un video de ella en una situación íntima con un hombre que no era Santiago. El mundo de Valeria se detuvo. Sabía que nunca había sido infiel, pero el video era tan convincente que por un momento dudó de su propia memoria. Sus manos temblaban mientras pausaba y reproducía el video una y otra vez, buscando algo que explicara lo que veía. Fue entonces cuando escuchó los pasos de Santiago acercándose. Cerró rápidamente la computadora,
pero no lo suficientemente rápido. ¿Qué haces, Valeria?, preguntó Santiago, con una sonrisa que parecía tallada en hielo. Valeria lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Qué significa esto?, preguntó, señalando la computadora. Santiago se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa. Significa, querida, que es hora de que aprendas una lección. Ese video será todo lo que necesite para acabar contigo si decides no cooperar. La sangre de Valeria se heló. Santiago no solo no negaba el video, sino que admitía haberlo fabricado. La imagen que tenía de él como el hombre con quien había soñado compartir su vida se desmoronó por completo. ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto?, preguntó, su voz quebrándose. Gano lo que merezco. Control absoluto de todo lo que has heredado. Es simple, Valeria. O firmas los documentos que te voy a entregar, o ese video será lo único que la sociedad recuerde de ti. El corazón de Valeria se rompió en 1000 pedazos, pero detrás del dolor comenzaba a nacer algo más, una furia silenciosa que prometía no quedarse inmóvil. Valeria pasó la noche abrazada a una almohada húmeda de lágrimas, luchando por comprender cómo el hombre que había amado durante años era ahora su verdugo. El eco de las palabras de Santiago resonaba en su mente: ese video será lo único que la sociedad recuerde de ti. Se sentía traicionada, destrozada y humillada. Pero por encima de todo, estaba consumida por una furia ardiente que no podía ignorar. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una sensación de irrealidad. La mansión, que alguna vez había considerado su refugio, ahora se sentía como una prisión. Santiago ya había salido temprano, como siempre, sin ofrecer más explicaciones. Valeria sabía que no podía confiar en nadie de la casa. Los empleados, aunque educados y cordiales, respondían directamente a Santiago. Incluso Rosa, la ama de llaves que había trabajado con la familia durante años, parecía distante en los últimos meses. Todo lo que había dado por sentado estaba en duda. Mientras se miraba en el espejo, Valeria apenas reconocía a la mujer que veía. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de determinación, se negaba a ser apagada. No podía permitir que Santiago destruyera lo que su padre había construido con tanto esfuerzo, ni que arruinara su reputación con mentiras. Tenía que actuar, aunque no sabía por dónde empezar. Tomó su teléfono y marcó el número de Teresa. Su voz temblaba mientras hablaba. Teresa, necesito verte. Es urgente. No hizo falta decir más. Teresa, fiel como siempre, aceptó reunirse con ella en un café discreto al otro lado de la ciudad. Valeria se vistió con sencillez, cubriendo su rostro con gafas de sol y una bufanda. Sentía que cada mirada de los demás era un juicio, una condena silenciosa. Cuando llegó al café, Teresa ya la esperaba. Al verla, se levantó inmediatamente y la abrazó con fuerza. Valeria, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Valeria se quebró. Todo lo que había contenido durante la noche salió en un torrente de lágrimas y palabras entrecortadas. Teresa la escuchó con paciencia, sin interrumpir, mientras Valeria le contaba sobre el video, las amenazas de Santiago y su confesión de haberlo planeado todo. Cuando terminó, Teresa estaba pálida, con el ceño fruncido. Ese hombre es un monstruo, dijo finalmente, con un tono de voz bajo pero lleno de rabia. No podemos permitir que se salga con la suya. Pero, Valeria, necesito saber algo, ¿qué estás dispuesta a hacer? La pregunta quedó en el aire. Valeria no tenía una respuesta clara. Por un lado, quería recuperar el control de su vida y proteger el legado de su padre. Por otro, sentía miedo. Santiago no era solo un hombre cruel, era inteligente, meticuloso y tenía contactos influyentes. Si decidía enfrentarlo, sabía que sería una batalla peligrosa. No lo sé, Teresa. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito tu ayuda. Teresa asintió, tomando su mano. Empezaremos con lo básico. Primero, recopilaremos pruebas de lo que ha hecho. Necesitamos algo sólido para desarmarlo. Después,
Veremos cómo contrarrestar ese video. No estás sola, Valeria. El apoyo de Teresa le dio a Valeria un pequeño respiro, pero sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. De regreso a la mansión, Santiago ya estaba en casa. La recibió con su habitual sonrisa cínica. ¿Tuviste un buen día?, preguntó, como si nada hubiera pasado. Valeria sintió náuseas al escuchar su voz, pero logró mantener la compostura. Sí, fui a despejarme un poco. ¿Tú cómo estás?, respondió, fingiendo interés. Santiago la miró con desconfianza por un momento, pero luego se encogió de hombros. Igual que siempre, trabajando duro para mantener esta vida que tanto amas. Las palabras eran un recordatorio de su control, un intento de subyugarla aún más. Valeria tuvo que contener las ganas de gritarle. Sabía que tenía que ser estratégica. Cualquier error podría costarle caro. Esa noche, mientras Santiago dormía en su habitación separada, Valeria se encerró en su despacho. Abrió una pequeña caja que contenía los recuerdos de su padre, una foto enmarcada, un reloj de bolsillo antiguo y una carta que él le había escrito poco antes de morir. Al leer las palabras de su padre, sintió una oleada de fuerza. Hija mía, el mundo está lleno de desafíos, pero nunca olvides que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Sé fuerte, sé valiente, y recuerda que eres capaz de más de lo que imaginas. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de determinación. Santiago había despertado algo que él no esperaba, una mujer dispuesta a luchar por lo que era suyo. Al día siguiente, Valeria comenzó a actuar con cautela. Revisó los documentos financieros de Santiago, buscando cualquier indicio de irregularidades. Para su sorpresa, descubrió varias transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero. Aunque no entendía del todo el alcance de sus negocios, sabía que estaba frente a algo grande. Mientras tanto, Teresa trabajaba por su lado. Contrató a un investigador privado para seguir los movimientos de Santiago y recopilar información sobre sus contactos. Lo que descubrieron fue aún más inquietante. Santiago estaba involucrado en una red de corrupción que incluía sobornos a políticos y empresarios. El video de Valeria no era más que una pieza en su juego de manipulación. Una noche, mientras Valeria estaba en el despacho, Santiago entró sin avisar. La encontró revisando papeles y, por un momento, pareció sorprendido. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, su tono lleno de sospecha. Valeria reaccionó rápido, escondiendo los documentos. Estaba revisando algunos diseños para un proyecto. No podía dormir. Santiago no pareció convencido, pero no insistió. Sin embargo, sus ojos oscuros la siguieron mientras salía del despacho, como si sospechara que ella estaba tramando algo. Esa mirada fue un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Valeria sabía que tenía que dar el siguiente paso antes de que Santiago descubriera lo que estaba haciendo. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarlo cara a cara? El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y resolución para Valeria. Había pasado la noche entera repasando en su mente cada detalle de lo que Santiago le había hecho. Su traición, su cinismo, y la forma en que la había reducido a una simple ficha en su juego de poder. Pero también había pasado horas pensando en su próxima jugada. Sabía que no podía precipitarse, un error y Santiago la destrozaría. Si iba a enfrentarlo, debía ser metódica, precisa e implacable. Teresa llegó temprano aquella mañana, asegurándose de que nadie las viera juntas. Con un portafolio lleno de documentos recopilados por el investigador privado, las dos amigas se encerraron en la sala privada de la biblioteca de la mansión. Era el único lugar donde Valeria sabía que Santiago no colocaría cámaras ni micrófonos. Aquel espacio siempre lo había considerado aburrido, una reliquia del pasado que Valeria insistía en mantener. Valeria, lo que hemos encontrado es suficiente para hundirlo. Mira esto, dijo Teresa, desplegando los documentos sobre la mesa. Había transferencias a paraísos fiscales, contratos falsificados y nombres de personas influyentes a quienes Santiago había sobornado para ganar casos legales. Valeria observó los papeles en silencio, su corazón latiendo con fuerza.
Cada hoja era una confirmación de la verdadera naturaleza de Santiago. Él no solo era un hombre ambicioso, era un criminal que había construido su fortuna a base de mentiras, corrupción y manipulación. ¿Cómo hacemos que esto salga a la luz sin que él me destruya primero?, preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. Teresa respiró hondo antes de responder. Necesitamos asegurarnos de que, cuando esto se haga público, él no tenga forma de contraatacar. Debemos neutralizarlo por completo. Y para eso, Valeria, necesita ser más fuerte de lo que jamás ha sido. Las palabras de Teresa resonaron en su mente mientras ambas elaboraban un plan. Sabían que no sería fácil, y cada paso debía calcularse con cuidado. Valeria comenzaría fingiendo reconciliación, ganando tiempo mientras recolectaban más evidencia. Santiago debía creer que todavía tenía el control. Esa misma noche, Valeria se sentó a cenar con Santiago en el comedor principal. Era raro que compartieran una comida juntos, pero ella sabía que debía comenzar a actuar como si estuviera dispuesta a olvidar todo. He estado pensando mucho, dijo Valeria, rompiendo el silencio mientras jugaba con su tenedor. Quizá tengas razón. Tal vez he estado demasiado preocupada por cosas innecesarias. Quiero que volvamos a estar bien. Santiago alzó una ceja, visiblemente desconfiado. Su sonrisa apareció lentamente, como si analizara cada palabra que Valeria decía. ¿Eso significa que reconsiderarás mi propuesta?, preguntó, con un tono de voz que intentaba ser suave pero que no podía ocultar su amenaza subyacente. Valeria asintió, fingiendo un gesto de derrota. Quiero que las cosas sean como antes, Santiago. Estoy cansada de pelear. Santiago la miró fijamente por unos segundos antes de inclinarse hacia ella. Buena decisión, Valeria. Sabía que entenderías lo que es mejor para nosotros. Mientras hablaba, su mano rozó la de Valeria, un gesto que habría parecido afectuoso para cualquiera que los observara, pero que para ella era una muestra de su poder. Valeria tuvo que contener las náuseas que sentía. Cada palabra, cada gesto de Santiago le recordaba cuánto lo odiaba, cuánto deseaba verlo caer. Los días siguientes, Valeria continuó con su actuación. Se aseguraba de ser amable con Santiago, mostrándose dócil y complaciente. Pero en privado, ella y Teresa trabajaban incansablemente. Valeria comenzó a contactar discretamente a personas en las que confiaba, antiguos empleados de su padre, colegas que Santiago había alejado de ella, e incluso algunos contactos en la prensa. Cada conversación era un riesgo, pero Valeria sabía que no podía hacerlo sola. Una tarde, mientras revisaba más documentos en su despacho, Valeria recibió un mensaje de Teresa: tenemos algo importante. Reúnete conmigo esta noche. Su corazón se aceleró al leer las palabras. Sabía que cada nueva pieza de información era un paso más hacia la caída de Santiago. Se encontraron en un pequeño café lejos de la ciudad, un lugar discreto donde nadie las reconocería. Teresa tenía un sobre en las manos, y su expresión era grave. Valeria, esto lo cambia todo, dijo, deslizándole el sobre. Dentro había fotografías. Imágenes de Santiago con una mujer joven, en situaciones claramente comprometedoras. Pero no era solo una amante más. La mujer en las fotos era Paula, una abogada conocida por trabajar en casos de alto perfil. Y según los documentos que acompañaban las fotos, Paula estaba profundamente involucrada en los negocios ilegales de Santiago. Él la usa para lavar dinero y cubrir sus huellas, explicó Teresa. Pero también parece que tienen una relación más personal. Esto puede ser nuestra oportunidad. Valeria miró las fotos con una mezcla de ira y asombro. Santiago no solo había traicionado su matrimonio, sino que también había encontrado a alguien que compartiera su ambición y su falta de escrúpulos. Necesitamos acercarnos a ella, dijo Valeria, con una determinación que sorprendió incluso a Teresa. Si Paula es tan importante para él, también puede ser su punto débil. El siguiente paso en el plan era arriesgado. Valeria comenzó a frecuentar lugares donde sabía que Paula podría estar, buscando un encuentro casual. Finalmente, una tarde en un evento benéfico, logró acercarse a ella. Paula, ¿verdad?
dijo Valeria, fingiendo una sonrisa amable mientras extendía la mano. Paula la miró con una mezcla de sorpresa y precaución. Sí, y tú eres Valeria, la esposa de Santiago. El silencio que siguió fue incómodo, pero Valeria lo manejó con elegancia. Fingió no saber nada sobre la relación de Paula con Santiago, actuando como una mujer ingenua que solo quería hacer nuevos amigos. Paula, aunque claramente incómoda, no pudo evitar caer en la trampa de Valeria. Durante las semanas siguientes, Valeria trabajó para ganarse la confianza de Paula. Se convirtió en su confidente, escuchando sus problemas y haciéndole creer que tenían una conexión genuina. Pero cada palabra, cada detalle que Paula compartía, era una pieza más en el rompecabezas que Valeria estaba construyendo. Finalmente, llegó el día en que Valeria tuvo todo lo que necesitaba. Con la ayuda de Teresa, compiló un dossier completo que vinculaba a Santiago y Paula con una red de corrupción y lavado de dinero. Pero aún faltaba el golpe final, exponer a Santiago públicamente, de una manera que no pudiera escapar. La noche era densa, cargada con el peso de las decisiones que Valeria había tomado. El dossier estaba completo, un compendio de verdades que podían destruir no solo a Santiago, sino también a Paula y a todos los que habían sido cómplices en su red de corrupción. Sentada en su despacho, con las luces apagadas y solo la tenue iluminación de su computadora, Valeria repasaba los documentos una vez más, asegurándose de que no quedara ningún cabo suelto. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco persistente: sé fuerte, sé valiente. Pero ser valiente no significaba no sentir miedo. Valeria estaba aterrorizada. Sabía que, al exponer a Santiago, estaba poniendo su propia vida en peligro. Él no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. Pero también sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Teresa llegó poco después, cargando una caja con los últimos archivos que habían recopilado. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación férrea. Esto es todo, Valeria. Con esto no solo lo hundiremos a él, sino a toda su red. Pero necesitamos una estrategia sólida. Esto no es algo que puedas lanzar al público sin más. Valeria asintió, agradecida por la presencia constante de Teresa. Sin su apoyo, no habría llegado tan lejos. Pero incluso con la evidencia en sus manos, sabía que Santiago aún tenía una carta poderosa: el video comprometedor. Esa grabación falsa seguía siendo una amenaza latente, un arma que él podía usar para desacreditarla en cualquier momento. Esa noche, Valeria tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su plan. Necesitaba desactivar la amenaza del video antes de dar el golpe final. Para ello, tendría que enfrentarse a Santiago directamente, algo que había evitado hasta ahora. Sabía que sería peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. La mañana siguiente, Valeria adoptó su papel con perfección. Se vistió con un traje blanco impecable, proyectando una imagen de seguridad y control. Al encontrar a Santiago en la sala de estar, le sonrió como si nada estuviera mal. Santiago, creo que necesitamos hablar, dijo, su tono neutral pero firme. Él la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿De qué quieres hablar, Valeria? Pensé que ya habíamos superado nuestras diferencias. Valeria contuvo la risa amarga que amenazaba con salir de sus labios. Su capacidad para manipular la verdad era casi admirable. Quiero resolver esto de una vez por todas. Estoy dispuesta a firmar los documentos que me pediste, pero necesito ciertas garantías. Santiago arqueó una ceja, claramente intrigado. ¿Qué tipo de garantías? Quiero que destruyas el video. No puedo vivir con esa amenaza sobre mi cabeza. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Santiago la observó detenidamente, buscando señales de debilidad. Finalmente, sonrió, esa sonrisa fría que Valeria había llegado a odiar. Eso puede arreglarse, siempre y cuando cumplas tu parte. Valeria asintió, ocultando el temblor de sus manos. Sabía que no podía confiar en él, pero al menos había plantado la semilla de la negociación. Tendría que esperar el momento adecuado para tomar el control. Mientras tanto, Teresa seguía trabajando detrás de escena.
Había contactado a un periodista de confianza, alguien con suficiente integridad para manejar la información que estaban a punto de exponer. También habían comenzado a coordinar con las autoridades, aunque sabían que no podían confiar plenamente en ellas. Santiago tenía contactos en todos los niveles y cualquier filtración podría arruinarlo todo. Una tarde, mientras Valeria revisaba los documentos una vez más, recibió una llamada inesperada. Era Paula. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. Valeria, tenemos que hablar. Es importante. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y anticipación. No esperaba que Paula la contactara, y mucho menos que mostrara señales de vulnerabilidad. Decidió reunirse con ella en un lugar neutral, una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, encontró a Paula sentada en una esquina, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Parecía una mujer al borde del colapso. Gracias por venir, dijo Paula, sin levantar la vista. Valeria se sentó frente a ella, manteniendo una expresión neutral. ¿Qué sucede, Paula? La joven tomó un sorbo de su café antes de responder. Santiago no es quien dice ser. Sé que probablemente ya lo sabes, pero necesito decirte algo. Él me prometió que todo esto sería temporal, que solo necesitaba cubrirse las espaldas mientras consolidaba su poder. Pero ahora me doy cuenta de que nunca tuvo intención de dejarme fuera de sus planes. Valeria escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio por Paula. Era evidente que ella también había sido manipulada, aunque su ambición la había llevado a ser cómplice de los crímenes de Santiago. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Valeria, su tono cauteloso. Porque tengo miedo. Santiago está perdiendo el control, y no quiero ser arrastrada por su caída. Si hay algo que puedas hacer para detenerlo, quiero ayudarte. La confesión de Paula marcó un punto de inflexión. Valeria sabía que no podía confiar plenamente en ella, pero también sabía que podría ser una aliada valiosa. Decidió aprovechar la oportunidad. Está bien, Paula. Pero si quieres mi ayuda, necesitas ser honesta conmigo. Cuéntame todo lo que sabes. La conversación que siguió fue reveladora. Paula proporcionó detalles que ni siquiera Teresa había logrado descubrir, incluyendo nombres de socios clave y ubicaciones de cuentas bancarias secretas. Con esta nueva información, el plan de Valeria comenzó a tomar forma definitiva. Esa noche, Valeria se sentó con Teresa para delinear los pasos finales. Sabían que el momento de actuar estaba cerca, pero también sabían que el riesgo era mayor que nunca. Valeria, esto es todo o nada. Si fallamos, Santiago no tendrá piedad, dijo Teresa, su voz llena de gravedad. Valeria asintió, su mirada fija en los documentos frente a ella. No fallaremos. No podemos fallar. La noche caía lentamente sobre la ciudad, pintando el horizonte con tonos cálidos de naranja y púrpura. En el interior de la mansión, Valeria estaba de pie frente al espejo de su habitación, ajustándose un collar que su padre le había regalado años atrás. Era un objeto sencillo pero lleno de significado, un recordatorio de quién era y de la fortaleza que debía encontrar dentro de sí misma. El plan estaba en marcha, y la primera parte dependía de su habilidad para mantener a Santiago en la oscuridad. Había pasado semanas fingiendo reconciliación, mostrándose dócil y colaboradora, incluso compartiendo cenas con él como si nada hubiera sucedido. Cada sonrisa que le dirigía era una máscara cuidadosamente construida, cada gesto de afecto era una farsa diseñada para ganar tiempo. Esa noche, Santiago había organizado una reunión con algunos de sus socios más cercanos. Era una oportunidad perfecta para que Valeria comenzara a plantar las semillas de su caída. Con la ayuda de Paula y Teresa, había logrado acceder a los registros de varias transacciones ilegales que involucraban a estos hombres. Sabía que el momento de actuar era ahora o nunca. Cuando bajó las escaleras, Santiago estaba esperándola en el vestíbulo, vestido con un traje impecable y su característica sonrisa arrogante. «Estás hermosa esta noche, Valeria», dijo, ofreciéndole el brazo. Valeria aceptó su gesto, ocultando el temblor de sus manos. «Gracias, Santiago. Esta noche será memorable».
El tono de su voz era neutral, pero cargado de una promesa que él no supo interpretar. La reunión se llevó a cabo en el salón principal de la mansión, una habitación adornada con candelabros de cristal y muebles de lujo. Los invitados eran hombres de negocios poderosos, todos ellos cómplices de Santiago en sus tramas corruptas. Valeria observó cada movimiento, cada conversación, buscando el momento adecuado para intervenir. En un momento dado, Santiago comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto que estaba planeando, un contrato multimillonario que, según él, aseguraría su posición como uno de los hombres más influyentes del país. Valeria sabía que ese contrato era solo una fachada para encubrir otro de sus esquemas ilegales. Aprovechando una pausa en la conversación, Valeria se levantó de su asiento, atrayendo la atención de todos en la sala. «Quiero decir unas palabras», anunció, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Santiago la miró con curiosidad, mientras los demás intercambiaban miradas de sorpresa. Valeria rara vez hablaba en estas reuniones. Durante años, he sido testigo del trabajo arduo de Santiago y de todos ustedes. Pero también he aprendido que, detrás de cada éxito, hay una historia que debe ser contada. Esta noche, quiero compartir algo muy especial con todos ustedes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Valeria sacó un pequeño control remoto de su bolso y presionó un botón. Las luces se atenuaron y una pantalla descendió en una de las paredes del salón. En cuestión de segundos, comenzaron a reproducirse imágenes y videos que Paula y Teresa habían recopilado, transferencias bancarias sospechosas, reuniones clandestinas y grabaciones que implicaban a Santiago y sus socios en actos de corrupción y lavado de dinero. El salón estalló en caos. Algunos hombres se levantaron de sus asientos, gritando y exigiendo explicaciones, mientras otros intentaban apagar la pantalla sin éxito. Santiago, por su parte, permaneció inmóvil, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué demonios estás haciendo, Valeria?», espetó, acercándose a ella con pasos amenazantes. Valeria no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró directamente a los ojos, sin miedo. «Estoy revelando la verdad, Santiago. Esa verdad que has intentado esconder durante años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago sabía que estaba acorralado. Pero lo que Valeria no había anticipado era su reacción. En un movimiento rápido, Santiago agarró su brazo con fuerza, acercándola peligrosamente. «Crees que esto terminará aquí, pero estás muy equivocada. Nadie se atreve a desafiarme y sale ileso». Valeria sintió el dolor en su brazo, pero no permitió que sus emociones la traicionaran. «Eso es lo que veremos, Santiago. Pero esta vez, no estoy sola». En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe y un grupo de agentes federales entró con armas en mano. Teresa había coordinado su llegada, asegurándose de que tuvieran órdenes de arresto para Santiago y varios de sus socios. El caos se intensificó mientras los agentes comenzaban a detener a los presentes. Santiago intentó resistirse, pero fue rápidamente inmovilizado. Antes de ser llevado, se volvió hacia Valeria, su rostro deformado por la ira. «Esto no ha terminado, Valeria. Pagarás por esto». Pero Valeria no respondió. Lo observó en silencio mientras era llevado fuera de la mansión, su corazón latiendo con fuerza pero lleno de una nueva sensación de liberación. Más tarde, esa noche, mientras la casa quedaba en silencio y los invitados se habían marchado, Valeria se sentó en el despacho, rodeada de los recuerdos de su padre. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra no había terminado. Santiago aún tenía poder e influencia, y la amenaza del video seguía siendo real. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que tenía el control de su vida. Había enfrentado a su enemigo y había salido victoriosa. Y aunque el camino por delante sería difícil, estaba lista para luchar por lo que era suyo. El sonido del reloj en la pared del despacho resonaba como un martillo en la mente de Valeria. Las horas habían pasado lentamente desde la detención de Santiago, y aunque la mansión estaba en completo silencio, su cabeza seguía llena de voces. Recordaba las palabras de amenaza de Santiago antes de ser llevado por los agentes federales: «Esto no ha terminado, Valeria.
Esa advertencia, pronunciada con un odio tan visceral, era un recordatorio de que su victoria, aunque significativa, no era definitiva. Santiago era un hombre peligroso, incluso desde la distancia, y Valeria sabía que no descansaría hasta intentar destruirla. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Su mente estaba atrapada entre el alivio de haber dado el primer paso hacia la justicia y el miedo a las represalias. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si había cometido un error al enfrentarse a él tan directamente. Pero entonces pensaba en su padre, en los valores que le había inculcado, y se recordaba a sí misma que no había otra opción. A la mañana siguiente, Teresa llegó temprano, como había prometido. Traía un portafolio lleno de documentos legales y un semblante grave. «Tenemos problemas, Valeria», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Valeria sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué sucede?». Teresa suspiró, colocando los documentos sobre la mesa. «Los abogados de Santiago ya han empezado a moverse. Están alegando que las pruebas en su contra fueron obtenidas de manera ilegal y están tratando de desestimar el caso. Además, ha habido filtraciones en la prensa. Hay rumores sobre el video comprometedor». Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El video. Aquella arma letal que Santiago había creado seguía siendo su mayor temor. Aunque había logrado exponer sus crímenes, sabía que su reputación seguía siendo vulnerable. «¿Qué podemos hacer, Teresa? No puedo permitir que ese video salga a la luz». Teresa se inclinó hacia ella, con una mirada decidida. «Tenemos que encontrar la copia original y destruirla. Si logramos eso, Santiago perderá su única herramienta para chantajearte». Valeria asintió, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Durante los días siguientes, Valeria y Teresa trabajaron incansablemente. Con la ayuda del investigador privado, lograron rastrear algunas de las propiedades secretas de Santiago, lugares donde podría haber almacenado copias del video. Cada búsqueda era un riesgo, pero Valeria estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerse. En una de esas noches, mientras revisaba viejos archivos en el despacho, Valeria encontró algo que llamó su atención, una llave pequeña dentro de un sobre sin marcar. Recordó haberla visto antes, pero nunca le había dado importancia. Ahora, con todo lo que sabía, ese objeto parecía estar cargado de significado. Teresa, al enterarse, sugirió que la llave podría pertenecer a una de las cajas de seguridad de Santiago. Era una posibilidad remota, pero decidieron seguir esa pista. Después de varios días de investigación, descubrieron que Santiago tenía una caja fuerte en un banco privado, bajo un nombre falso. El día que decidieron ir por la caja fue uno de los más tensos de la vida de Valeria. Vestida con ropa sencilla y gafas de sol, acompañada por Teresa y el investigador, se dirigió al banco. La llave encajó perfectamente y al abrir la caja, encontró varios documentos y un disco duro externo. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras tomaba el disco en sus manos. Era una sensación agridulce, la posibilidad de destruir el video que tanto temía, pero también la carga de enfrentarse a lo que podría encontrar en ese dispositivo. De regreso en la mansión, Valeria y Teresa conectaron el disco duro a una computadora. Contenía cientos de archivos, muchos de ellos relacionados con las actividades ilegales de Santiago. Y ahí estaba, en una carpeta etiquetada con el nombre de Valeria, el video. Valeria sintió que sus manos temblaban mientras hacía clic en el archivo. La imagen se cargó, y lo que vio fue una versión manipulada de una noche que ella recordaba perfectamente. Había sido una cena con amigos, una ocasión completamente inocente, pero Santiago había editado las imágenes para que parecieran algo completamente diferente. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria mientras veía cómo su vida había sido distorsionada y utilizada en su contra. Pero detrás de su dolor, también había furia. Furia por lo que Santiago le había hecho, y por lo que había intentado destruir. «Esto termina ahora», dijo, con la voz firme. Con la ayuda de Teresa, eliminaron el video y aseguraron el disco duro. También hicieron copias de los archivos relacionados con los crímenes de Santiago, preparándose para usarlos como evidencia adicional en el caso en su contra. Esa noche,
Valeria se permitió un momento de respiro. Había ganado otra batalla, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Santiago seguía siendo una amenaza, y sus aliados aún podían intentar vengarse. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Había enfrentado sus peores temores y había salido adelante. Y aunque el camino por delante era incierto, estaba lista para enfrentarlo con la misma fuerza que la había llevado hasta allí. Valeria se despertó al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por las enormes ventanas de su habitación. Había pasado la noche anterior en un estado de agitación constante. Aunque había destruido el video que Santiago había utilizado como arma, la sensación de alivio se veía opacada por la incertidumbre de lo que vendría después. Santiago aún estaba detenido, pero su red de contacto seguía activa, y Valeria sabía que no descansaría hasta intentar vengarse. El día comenzó con una llamada de Teresa, quien había estado en contacto constante con los abogados y las autoridades. Su voz reflejaba cansancio, pero también urgencia. Valeria, hay algo que debes saber. Los socios de Santiago están empezando a distanciarse de él. Están buscando acuerdos con la fiscalía para reducir sus propias penas y eso puede complicar las cosas para nosotros. Valeria frunció el ceño mientras sostenía el teléfono. ¿Complicarlas cómo? Si ellos deciden cooperar, podrían ofrecer información que nos involucre a ti o a mí en las investigaciones. Santiago podría usar eso para girar la narrativa en nuestra contra. El corazón de Valeria se hundió. Sabía que, aunque sus acciones habían sido justificadas, había cruzado líneas éticas para exponer a Santiago. Había manipulado a Paula, violado la privacidad de Santiago y tomado medidas que podrían ser vistas como ilegales en un tribunal. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tenemos que adelantarnos. Debemos controlar la narrativa antes de que Santiago o sus socios lo hagan. Necesitamos exponer más pruebas al público, pero de una manera que nos mantenga como las víctimas y no como las agresoras. Esa tarde, Valeria y Teresa se reunieron con un periodista de renombre, alguien conocido por su integridad y su compromiso con la verdad. Su nombre era Andrés Martínez, y aunque al principio parecía escéptico, pronto se dio cuenta de la magnitud de la historia que Valeria tenía para contar. Señora Valeria, lo que usted me está diciendo es explosivo. Si decidimos publicar esto, no habrá vuelta atrás. ¿Está segura de que está lista para enfrentarse a las repercusiones? Valeria lo miró directamente a los ojos, con una firmeza que ni siquiera ella sabía que poseía. He pasado demasiado tiempo callada, señor Martínez. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Andrés aceptó el desafío, pero dejó claro que necesitaba tiempo para verificar las pruebas y construir una historia sólida. Mientras tanto, Valeria sabía que tenía que protegerse. Aunque había ganado algunas batallas importantes, aún quedaban muchas piezas del rompecabezas por resolver. Una de esas piezas era Paula. Desde que Valeria había descubierto el video, Paula había estado distante, casi inalcanzable. Aunque había jugado un papel crucial en la caída inicial de Santiago, su lealtad era cuestionable. Valeria decidió buscarla para aclarar las cosas. Se encontraron en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Paula lucía tensa, como si estuviera cargando un peso invisible. Gracias por venir, Paula, comenzó Valeria, con un tono que intentaba ser amable pero firme al mismo tiempo. Paula asintió, evitando el contacto visual. ¿Qué necesitas, Valeria? Necesito saber dónde estás parada. Durante semanas me ayudaste a construir este caso contra Santiago, pero desde que lo arrestaron, has estado ausente. Necesito saber si puedo confiar en ti. Paula finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y determinación. Valeria, yo, no sé si hice lo correcto. Santiago era un hombre horrible, lo sé, pero también era mi socio. Y ahora que él está fuera del juego, estoy perdiendo todo lo que construí con él. Valeria sintió un destello de compasión, pero no dejó que la suavizara. Paula, hiciste lo que debías hacer. Ayudaste a exponer a un criminal, y aunque eso tenga un costo, sabes que fue lo correcto. Paula suspiró, pasando una mano por su cabello.
tienes razón. Pero eso no significa que sea fácil. La conversación dejó a Valeria con sentimientos encontrados. Aunque entendía las luchas internas de Paula, sabía que no podía permitir que sus dudas pusieran en peligro todo lo que había logrado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, Valeria recibió una llamada que no esperaba. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía responder. Hola. La voz al otro lado de la línea era baja, casi susurrante. Señora Valeria, soy un viejo empleado de Santiago. Sé cosas que podrían interesarle. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas? Pruebas. Documentos que no llegaron a las manos de la policía. Santiago los escondió antes de ser arrestado, y creo que usted debería tenerlos. La llamada terminó abruptamente, pero no antes de que el hombre le diera una dirección para encontrarse al día siguiente. Valeria sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que no podía ignorar la oportunidad. Al día siguiente, se dirigió al lugar indicado, acompañada por Teresa y el investigador privado. Era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar sombrío que parecía sacado de una película de suspenso. El hombre resultó ser un contador que había trabajado para Santiago durante años. Traía una carpeta llena de documentos y aunque parecía nervioso, su determinación era evidente. Todo esto demuestra cómo Santiago manejaba sus negocios. También incluye nombres de personas que aún están activas en su red. Si quiere terminar lo que empezó, esto la ayudará. Valeria aceptó los documentos, agradecida pero también cautelosa. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción en cadena. Esa noche, mientras revisaba los papeles en el despacho, Valeria sintió una mezcla de esperanza y temor. Por primera vez, tenía en sus manos todo lo necesario para acabar con la red de Santiago de una vez por todas. Pero también sabía que el costo podría ser mayor de lo que estaba preparada para pagar. El amanecer rompía el cielo con un resplandor tenue, pero en la mente de Valeria, la noche seguía siendo oscura. Las palabras del contador resonaban como un eco constante, esto la ayudará a terminar lo que empezó. Sin embargo, el peso de esa carpeta en sus manos parecía más una carga que una herramienta. Cada hoja contenía información que podía destruir no solo a Santiago, sino también a personas poderosas que harían lo que fuera por silenciarla. Valeria se sentó frente a su escritorio, con los documentos esparcidos frente a ella. Había nombres, fechas, transacciones y evidencias que conectaban a Santiago con una red de corrupción más grande de lo que había imaginado. Pero lo que más le llamaba la atención era un nombre en particular, Álvaro Esquivel, un senador influyente que había sido un aliado cercano de su padre antes de caer en las garras de Santiago. Ese descubrimiento trajo consigo una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, sentía rabia al darse cuenta de cómo Santiago había manipulado a alguien tan cercano a su familia. Por otro, sentía una punzada de nostalgia y dolor al recordar a su padre, un hombre que siempre había valorado la justicia por encima de todo. Teresa llegó poco después, con su acostumbrado portafolio y una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Valeria, tenemos que hablar sobre esto. Si decides publicar esta información, no solo estarás atacando a Santiago. Estarás enfrentándote a todo un sistema. Valeria levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de cansancio y resolución. Teresa, esto no se trata solo de Santiago. Esto se trata de limpiar el nombre de mi familia y de hacer lo correcto. Mi padre no se merecía esto, y yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Teresa suspiró, pero asintió. Sabía que Valeria no cambiaría de opinión, y aunque temía por lo que podría suceder, también admiraba su valentía. Esa tarde, Valeria se reunió nuevamente con Andrés Martínez, el periodista que había aceptado trabajar con ellas. Le entregó la carpeta y le explicó el alcance de la información que contenía. Andrés la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Esto es más grande de lo que imaginé, Valeria. Si decidimos publicar esto, estaremos poniendo nuestras vidas en peligro. Valeria lo miró directamente a los ojos, su voz firme pero cargada de emoción. Andrés, estoy dispuesta a correr ese riesgo.
Si no hacemos esto, Santiago y todos los que son como él seguirán ganando. Andrés asintió, pero dejó claro que necesitaba tiempo para corroborar los datos y construir una historia sólida. Mientras tanto, Valeria sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. Durante los días siguientes, Valeria se dedicó a fortalecer su círculo de aliados. Sabía que no podía confiar en nadie fuera de ese grupo, pero también sabía que necesitaba apoyo para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Trabajó con Teresa para establecer medidas de seguridad en la mansión, contratando personal de confianza y asegurándose de que todos los sistemas estuvieran protegidos. Sin embargo, a pesar de sus precauciones, Valeria no pudo evitar sentirse vulnerable. Santiago aún tenía contactos fuera de la cárcel y cada llamada anónima o cada mirada sospechosa en la calle la hacía temblar. En más de una ocasión, se encontró revisando las cerraduras de su habitación antes de dormir, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse segura. Una noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en el despacho, recibió una llamada inesperada. Era Paula. Su voz sonaba tensa, casi al borde del llanto. Valeria, tenemos que hablar. Es urgente. Aunque dudó por un momento, Valeria decidió aceptar la reunión. Sabía que Paula estaba lidiando con sus propios demonios, pero también sabía que podía tener información valiosa. Se encontraron en el mismo café donde habían hablado por última vez, un lugar discreto donde podían evitar miradas curiosas. Paula llegó visiblemente nerviosa, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Valeria, algo está mal. He recibido amenazas, llamadas anónimas diciéndome que me mantenga en silencio o enfrentaré las consecuencias. Valeria sintió una mezcla de preocupación y enojo. ¿Crees que es Santiago? Paula asintió lentamente. No lo sé con certeza, pero tiene que ser él. Nadie más tendría motivos para hacer esto. Valeria respiró hondo, tratando de calmarse. Paula, necesitamos mantenernos firmes. Si te dejas intimidar, él gana. Paula la miró con lágrimas en los ojos. Valeria, no todos somos tan fuertes como tú. La conversación dejó a Valeria con una sensación de impotencia. Aunque entendía el miedo de Paula, también sabía que no podían permitirse vacilar en ese momento crucial. Esa misma noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, Valeria recibió un mensaje de Andrés. La investigación estaba lista y el artículo sería publicado en las próximas 48 horas. Aunque sabía que era lo que debía hacerse, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en las repercusiones. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Valeria pasó la mayor parte del tiempo en la mansión, rodeada de Teresa y su equipo de seguridad. Cuando finalmente llegó el día de la publicación, se sentó frente a su computadora, con el corazón latiendo con fuerza mientras leía el titular principal. Red de corrupción, los crímenes de Santiago y sus cómplices al descubierto. El artículo era extenso, detallado y devastador. Incluía todas las pruebas que Valeria y Teresa habían recopilado, junto con testimonios de antiguos empleados y víctimas de Santiago. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron con comentarios, análisis y condenas. Pero la victoria de Valeria fue breve. Esa misma noche, recibió una llamada que cambiaría todo. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía responder. Valeria, crees que ganaste, pero esto apenas comienza. La voz era fría y calculadora, y aunque no mencionó su nombre, Valeria sabía que era Santiago. El eco de aquella llamada resonaba en la mente de Valeria como un trueno en un cielo oscuro. Las palabras de Santiago, cargadas de amenaza, perforaban su calma recién recuperada. Crees que ganaste, pero esto apenas comienza. Aunque Santiago estaba tras las rejas, su influencia seguía siendo palpable. Él había construido una red de poder que no se desmoronaría con facilidad, y Valeria sabía que las represalias serían inevitables. Esa noche, Valeria permaneció despierta, mirando el techo de su habitación mientras el peso de la incertidumbre la consumía. A pesar del triunfo de la publicación, no podía ignorar la sensación de que algo terrible se aproximaba.
Las sombras de su pasado, de las decisiones que había tomado para llegar a ese punto, la envolvían como un manto frío. Por la mañana, Teresa llegó a la mansión con su habitual portafolio, pero esta vez su expresión era más grave que de costumbre. Sin necesidad de palabras, Valeria entendió que algo estaba mal. «Hemos recibido una citación», dijo Teresa, colocando un sobre en la mesa frente a Valeria. «Los abogados de Santiago están argumentando que tu involucramiento en la publicación del artículo fue un acto de difamación. Quieren llevarte a los tribunales». El corazón de Valeria se hundió. Sabía que los aliados de Santiago no se quedarían de brazos cruzados, pero enfrentarse a un juicio público era una pesadilla que no había anticipado. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Defendernos con la verdad», respondió Teresa, con firmeza. «Tenemos todas las pruebas de los crímenes de Santiago, pero necesitamos preparar una estrategia sólida. Él intentará desacreditarte y usar el sistema para silenciarte». Valeria asintió, sintiendo cómo la determinación reemplazaba lentamente al miedo. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Los días que siguieron fueron una mezcla de preparación y tensión. Valeria y Teresa trabajaron junto con un equipo de abogados para reunir todas las pruebas necesarias, mientras Andrés Martínez continuaba publicando artículos que desentrañaban la red de corrupción de Santiago. Cada publicación era un golpe más para su reputación, pero también era un riesgo adicional para Valeria. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, Valeria recibió otra llamada anónima. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era diferente, más urgente. «Señora Valeria, soy alguien que trabajó para Santiago. Necesito advertirle algo. Él tiene contactos dentro del sistema judicial. Si este caso llega a los tribunales, puede manipular el proceso a su favor». Valeria sintió que la sangre se le helaba. Aunque ya sospechaba que Santiago tenía aliados en lugares clave, escuchar esa confirmación la llenó de una mezcla de ira y desesperación. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Porque él también me destruyó, y quiero verlo caer. Pero tenga cuidado. Santiago siempre tiene un plan». La llamada terminó abruptamente, dejando a Valeria con más preguntas que respuestas. Compartió la información con Teresa, quien sugirió que investigaran más a fondo los contactos de Santiago en el sistema judicial. Aunque era un camino peligroso, sabían que era necesario si querían ganar. Durante las semanas siguientes, Valeria enfrentó una tormenta de desafíos. Los abogados de Santiago presentaron una serie de acusaciones en su contra, alegando que había obtenido las pruebas de manera ilegal y que había manipulado la información para difamarlo. Al mismo tiempo, los medios comenzaron a especular sobre el caso, y algunos periodistas sensacionalistas intentaron pintar a Valeria como una mujer vengativa que había cruzado la línea en su búsqueda de justicia. A pesar de todo, Valeria se mantuvo firme. Cada entrevista, cada aparición pública, era una oportunidad para compartir su verdad. Con la ayuda de Andrés, logró controlar la narrativa en los medios, destacando los crímenes de Santiago y la importancia de exponer la corrupción en todos los niveles. Sin embargo, la batalla no era solo externa. En su interior, Valeria luchaba con una tormenta de emociones. Había momentos en los que dudaba de sí misma, preguntándose si había tomado el camino correcto. Pero cada vez que sentía que el peso era demasiado, recordaba las palabras de su padre: «Sé fuerte, sé valiente». Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba llena de periodistas, abogados y figuras públicas, todos ansiosos por presenciar el enfrentamiento entre Valeria y Santiago. Él entró con su característico aire de arrogancia, acompañado por un equipo legal imponente. Sus ojos se encontraron brevemente, y Valeria vio en su mirada una mezcla de odio y determinación. Durante el juicio, los abogados de Santiago intentaron desacreditar a Valeria, cuestionando sus métodos y presentándola como una mujer obsesionada con la venganza. Pero Teresa y el equipo de Valeria estaban preparados. Presentaron pruebas contundentes de los crímenes de Santiago, así como testimonios de antiguos empleados y víctimas que corroboraban sus acusaciones. El momento más tenso llegó cuando Valeria subió al estrado para testificar.
con la mirada fija en el juez, compartió su historia con una mezcla de honestidad y emoción. Habló sobre la traición de Santiago, el dolor de descubrir su red de corrupción y su decisión de luchar por la verdad, incluso cuando significaba arriesgarlo todo. No estoy aquí por venganza, dijo, su voz temblando ligeramente. Estoy aquí porque creo en la justicia. Porque creo que debemos enfrentarnos a aquellos que abusan de su poder, sin importar el costo. El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso Santiago parecía haber perdido momentáneamente su compostura. Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el juez finalmente emitió su veredicto. Santiago fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo corrupción, lavado de dinero y conspiración. Aunque algunos de sus aliados lograron evitar condenas, la red que había construido comenzó a desmoronarse. Pero la victoria de Valeria no fue completa. Aunque había logrado exponer a Santiago y obtener justicia, sabía que el precio había sido alto. Su reputación seguía siendo cuestionada por algunos y las cicatrices emocionales que llevaba consigo eran profundas. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde el balcón de la mansión, Valeria reflexionó sobre todo lo que había perdido y ganado. Aunque el camino había sido doloroso, sabía que había hecho lo correcto. Y aunque las sombras del pasado seguían acechando, estaba decidida a construir un futuro lleno de luz. La sala de la mansión estaba envuelta en un silencio que se sentía denso, casi palpable. Valeria estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el vacío, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. A pesar del triunfo en el tribunal y de la condena de Santiago, sentía que había perdido más de lo que había ganado. Durante meses había luchado incansablemente, enfrentándose a amenazas, traiciones y sus propios temores, pero ahora que todo había terminado, el vacío que sentía era abrumador. Se había convertido en una mujer que nunca había imaginado ser, fría, calculadora, dispuesta a cruzar límites en nombre de la justicia. ¿Pero a qué costo? Teresa entró en la habitación con un portafolio bajo el brazo, pero al ver el estado de Valeria, lo dejó a un lado y se sentó junto a ella. Valeria, sé que esto no ha sido fácil, pero hiciste lo correcto. Santiago está pagando por lo que hizo, y muchas personas ahora saben la verdad gracias a ti. Valeria giró la cabeza lentamente hacia su amiga, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y de qué sirve todo eso, Teresa? Perdí todo lo que era mío. Mi reputación, mi paz, incluso mi capacidad de confiar en las personas. Teresa tomó su mano con firmeza. Todavía tienes algo muy importante, Valeria, tu dignidad. Te negaste a ser víctima, y eso es algo que nadie puede quitarte. Las palabras de Teresa eran ciertas, pero no aliviaban el peso que Valeria sentía en su pecho. Esa noche, después de despedirse de su amiga, subió a su habitación y abrió una vieja caja de recuerdos. Dentro estaban las cartas de su padre, fotografías de su infancia y un pequeño cuaderno donde solía escribir sus pensamientos. Al hojearlo, encontró una página donde había escrito una frase años atrás: la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que decidimos construir con lo que queda. Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Tal vez había llegado el momento de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, pero no sabía por dónde comenzar. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de Paula. Desde el juicio, no habían hablado, y Valeria había asumido que Paula había decidido mantenerse al margen. Valeria, sé que esta llamada es inesperada, pero necesitaba hablar contigo, dijo Paula, con un tono vacilante. He estado pensando mucho en lo que pasó y en mi papel en todo esto. Sé que cometí errores, y quiero enmendarlos. Valeria sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Aunque Paula había sido una pieza clave en la caída de Santiago, también sabía que su lealtad era frágil. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó, con un tono neutral. Hay una organización que trabaja con mujeres que han sido víctimas de abuso y manipulación. Quiero empezar a colaborar con ellas, y creo que tú podrías ayudarlas también. Tienes una historia que podría inspirar a otras a luchar por sí mismas. La propuesta tomó a Valeria por sorpresa.
Aunque no estaba segura de estar lista para compartir su experiencia públicamente, la idea de ayudar a otras mujeres le dio una pequeña chispa de propósito. Lo pensaré, Paula. Gracias por decirme esto. Después de colgar, Valeria pasó horas reflexionando sobre la propuesta. Aunque la idea de revivir su trauma la aterraba, también sentía que podía encontrar algo de sanación ayudando a otras personas. Durante las semanas siguientes, Valeria comenzó a trabajar con la organización que Paula había mencionado. Al principio, se limitó a tareas administrativas, evitando el contacto directo con las mujeres que buscaban apoyo. Pero poco a poco, comenzó a escuchar sus historias, y algo dentro de ella cambió. Escuchar a esas mujeres, muchas de las cuales habían enfrentado situaciones similares a las suyas, le dio una nueva perspectiva. Ya no se veía a sí misma como una víctima o como una mujer consumida por la venganza. Ahora era alguien que podía marcar la diferencia. Una tarde, mientras organizaba documentos en la oficina de la organización, una joven llamada Camila se acercó a ella. Señora Valeria, he leído sobre usted. Quiero agradecerle por lo que hizo. Su historia me dio el valor para dejar una relación que me estaba destruyendo. Las palabras de Camila tocaron algo profundo en Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo lo que había sufrido no había sido en vano. A medida que pasaban los meses, Valeria comenzó a recuperar partes de sí misma que pensó que había perdido para siempre. Redecoró la mansión, eliminando cualquier rastro de Santiago, y convirtió el espacio en un lugar de paz y creatividad. También retomó su pasión por la arquitectura, diseñando proyectos que reflejaban su nueva visión de la vida. Sin embargo, las sombras del pasado seguían acechando. De vez en cuando recibía llamadas anónimas o cartas que insinuaban que Santiago aún tenía aliados dispuestos a actuar en su nombre. Aunque esas amenazas la inquietaban, se negaba a vivir con miedo. Había enfrentado lo peor y sabía que podía hacerlo de nuevo si era necesario. Una noche, mientras miraba las estrellas desde el balcón, Valeria se permitió sonreír por primera vez en meses. Aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente sentía que estaba en el lugar donde debía estar. ¿Qué te pareció esta emocionante etapa en la vida de Valeria? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y comparte qué momentos te impactaron más. Si disfrutaste la historia, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un me gusta para que más personas puedan unirse a esta apasionante aventura. Tu apoyo es fundamental para seguir contando historias como esta.